El PAN dejó de gobernar hace 13 años. Hágase responsable del presente. A partir de ahora, la extorsión se investigará de oficio. Las prisas hacen que se cometan estas fallas. Esta no es una mejor ley. Tiene errores. Pongámosle la ley Sheinbaum-Harfuch, porque esta ley está proponiendo 34 agravantes para aumentar los delitos de extorsión, al contrario de lo que aquí se ha venido manifestando. Esta ley va contra toda una industria de la extorsión, contra miles de criminales que se han basado en la impunidad, en la no denuncia y en el miedo de la gente porque no ven eficacia en la persecución del delito. Después de 7 años de gobiernos corruptos, se dan cuenta que fracasaron. Que se puedan hacer públicas las formas en las que se extorsiona para que la gente tenga también educación en esta materia y no caigan con estos fraudes que hoy existen a través de redes sociales, de WhatsApp y de muchos otros ganchos que hay en el aire en México. La extorsión es una plaga que se extendió por el país por la política de abrazos y no balazos. Sí lo vamos a votar a favor porque así la presidenta de la República no va a tener pretextos para acabar con la extorsión. Aquí quieren decir que la extorsión ha ido en aumento por los malos gobiernos de nuestro movimiento. Quiero decirles que mienten y mienten con todos los dientes porque la extorsión no creció ayer, la extorsión no se dio de un día para otro, la extorsión se dio en sus tiempos, en sus malos gobiernos y heredamos una maldita lista de bienes heredados de ustedes, como el tema de la extorsión, gracias a su falsa guerra contra el narco. Esa falsa guerra que no tenía estrategia, que no tenía rumbo, que no tenía inteligencia, pero que ustedes mantuvieron y es porque mantenía a los delincuentes dentro de la impunidad. Compañeras y compañeros diputados, vengo a fundamentar a nombre de la Comisión de Justicia el dictamen que hoy discutimos, el cual tiene como base la iniciativa enviada por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, derivada de la reforma constitucional en la que se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión. Esta ley es una herramienta nueva, moderna y coordinada que busca darle al Estado mexicano la fuerza jurídica para prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país. ¿Por qué una ley general? Porque la extorsión no conoce fronteras, porque hasta hoy cada estado de la República tenía su propia definición y su propio castigo, lo que generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad. En algunos estados se castigaba con fuerza este delito, en otros eran criterios diversos. Y mientras tanto, los delincuentes se aprovechaban de estas diferencias para poder delinquir libremente. Por eso esta ley nace como ley general para que haya una sola definición, un solo tipo penal y una misma fuerza de persecución en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Es decir, que el Estado mexicano actúe como un solo frente, que la Policía Municipal, la Fiscalía Estatal, la Autoridad Federal trabajen juntas con la misma información y las mismas reglas. Porque cuando la ley se aplica de forma distinta, el crimen se aprovecha, pero cuando el país se coordina, el crimen retrocede. Esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente. A partir de ahora, la extorsión se investigará de oficio. Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias. Y con esta ley, el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión, se investiga, se persigue y se castiga. Por fin, le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades. Además, se protege la identidad de las víctimas y testigos. Esto es fundamental, porque el miedo ya no puede ser un escudo para los delincuentes. La extorsión ya no es solo el lamentable cobro de piso, hoy también se comete por teléfono, por redes sociales, por mensajes de texto o incluso desde dentro de las cárceles como los llamados o también como los llamados montachoques y hasta con los
préstamos que se denominan o mal conocidos como gota a gota. Todos conocemos a alguien que ha recibido una llamada falsa de amenaza o una exigencia absurda a nombre de un grupo criminal con el objeto de extorsionar. A veces son verdaderos delincuentes o simples oportunistas que juegan con el miedo de la gente. Esta ley reconoce esas nuevas modalidades y les da tratamiento penal específico. Se ordena a las autoridades bloquear de inmediato los números telefónicos donde se cometan estas llamadas y a las empresas de telecomunicaciones colaborar activamente en esta tarea. Así se ataca el corazón del problema de la impunidad digital y además se combate la extorsión desde el interior de los penales, esa que se ha convertido en negocio dentro de los centros penitenciarios. Ahora, cualquier teléfono detectado dentro de una prisión podrá ser rastreado y bloqueado, ya que se tendrá la facultad de solicitar el bloqueo inmediato a las compañías telefónicas. ¿Por qué no puede ser de que desde un penal se siga dañando a la sociedad? Esto ya no se va a permitir, ya que esta reforma también fortalece la confianza en la justicia por primera vez. El Estado mexicano contará con un tipo penal uniforme y con penas más severas. No habrá beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena para quienes cometan el delito de extorsión, ya que ahora este delito se perseguirá mediante prisión preventiva oficiosa. Y los funcionarios públicos que se atrevan a participar en este delito recibirán sanciones más altas, porque quienes traicionan al pueblo desde el poder merecen el castigo más firme. Y quiero decirlo claramente, esta no es una ley punitiva, es una ley de justicia para la señora que tiene una tienda de abarrotes, por poner un ejemplo, o un establecimiento mercantil, y los malandros extorsionadores lo obligan a pagar el lamentable llamado derecho de piso. O para el transportista que recibe amenazas si no entrega una dádiva o un dinero. Para la familia que sufre llamadas de extorsión sin saber que son verdaderas o falsas. Y para los empresarios pequeños o grandes comerciantes que se han visto obligados a cerrar sus establecimientos mercantiles por miedo. Pensamos en aquel señor o señora que tiene un taller mecánico, cada semana recibe una llamada de extorsión donde le exigen cierta cantidad por su seguridad. Hasta hoy su única opción era pagar o arriesgarse, pero con esta ley podrá denunciar sin miedo, su identidad estará protegida y las autoridades estarán obligadas a actuar de inmediato. O si una señora, por poner otro ejemplo, dueña de algún establecimiento como una estética u otra, que vive aterrorizada por los mensajes que recibe por redes sociales, también con esta ley permitirá contar con protección, con asesoría y justicia, porque se considerará extorsión digital. Y pensamos también en una empresa extranjera que quiere invertir en México, pero teme hacerlo porque escucha que hay cobros ilegales o amenazas. Con esta ley nacional homogénea y firme, México manda un mensaje muy claro al mundo. En este país, quien trabaja en paz tiene el respaldo del Estado. Esta reforma no solo protege vidas, también protege la economía, porque la extorsión es un impuesto criminal que se cobra en las calles, en los mercados, en los negocios, en los hogares. Y cada peso que se va a ese cobro de piso, o mal llamado así, es un peso menos en inversión en salarios y en bienestar. Cuando el gobierno combate la extorsión, no solo da seguridad, genera desarrollo, porque la seguridad no es un gasto, es la mejor inversión social. Y esta ley, al combatir la extorsión, mejora el ambiente para invertir, trabajar y producir. Eso es seguridad con justicia social. Llamo la atención que esta ley no se quede en el papel. Su fuerza está en la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, toda vez que existe un mandato para que las entidades federativas homologuen su legislación a través de sus congresos. Así los gobiernos federal, estatal y municipal deberán trabajar juntos y compartiendo la información, estrategias y resultados. Ya no habrá excusas, ya no habrá pretextos, cada autoridad sabrá lo que le toca hacer.
Y eso es lo que la gente espera de nosotros, que el Estado funcione como un solo cuerpo, no como piezas sueltas. Se crean protocolos nacionales, unidades especializadas y medidas de protección a las víctimas en las etapas del proceso. Así aseguramos que esta ley no solo se apruebe, sino que se cumpla. Compañeras y compañeros diputados, con esta ley el Estado mexicano retoma el control en sus cárceles, de sus calles y su justicia, y sobre todo devuelve a la gente la confianza en sus instituciones. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que el Congreso no solo discute leyes, sino que responde a los problemas reales de la sociedad, a los comerciantes, a los productores, a las familias y a los jóvenes que quieren vivir sin miedo, porque quien vive con miedo no puede ser libre y quien vive amenazado no puede prosperar, porque somos más las y los mexicanos que queremos vivir en paz y sin temor a los extorsionadores y a los delincuentes y malandros que se la pasan delinquiendo. Por eso, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen. Hagámoslo con la conciencia de que hoy estamos al lado de la gente, de esa gente trabajadora, de esa gente buena y las y los mexicanos. ¡Que viva México! Muchas gracias, compañeros diputados. Compañeras y compañeros, el dictamen que vamos a ver el día de hoy obedece a la obligación constitucional de la reforma que hicimos en el pasado para poder establecer la Ley General en materia de extorsión. El delito de extorsión es un delito que ha crecido de manera fuerte en el país. Lo dijo ayer en su reunión en la Junta de Coordinación Política el secretario de Seguridad, García Harfuch, donde reconoce que es uno de los delitos de mayor impacto y que es uno de los delitos que más está lacerando a la comunidad en este gran país. En ese orden de ideas, pues, al crear una ley de carácter general, como lo es esta, se pretende ubicar este hecho delictivo como una prioridad de atención, donde las políticas públicas en materia de seguridad puedan brindar una atención precisa, que se prevenga el delito y se disminuya la comisión de esta conducta ilícita. Sin embargo, es importante hacer precisiones a lo que se está sometiendo a votación el día de hoy. Y varias de las precisiones son, y vamos a traer a colación algunos temas locales. Una legislación de esta naturaleza requiere tiempo, requiere mesura, requiere análisis, requiere revisión detallada y requiere también el diálogo con las entidades federativas en razón de que son los primeros respondientes en la investigación de estos delitos. Es decir, hacer una reforma sin prisas, hacer una reforma rápida no garantiza que vamos a tener una buena ley. Y esta legislación tiene algunas imprecisiones, algunos errores, algunas fallas, que por las prisas en las cuales se está viendo, porque la comisión sesionó el día de ayer, pues es difícil que se pueda tener mayor claridad en cómo se pretende disminuir este delito. Y me explico de alguna manera sobre el particular. Primero, no se visualiza en el contenido del dictamen un análisis detallado de las legislaciones locales. ¿A qué me refiero con un análisis detallado de las legislaciones locales? Si bien es cierto, plantea la revisión de las penalidades en algunos estados de la República, pero al menos hay 5 estados de la República que tienen penalidades más altas que la que actualmente se propone en el delito básico de extorsión. Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo tiene una penalidad superior a los 16 años, que es la que prevé esta legislación. Al ser así y al aprobarla como está la legislación, pues vamos a generar que muchos delincuentes salgan en libertad. Y el dictamen no prevé el dato estadístico de cómo están estas y otras entidades federativas en cuanto a sus penas. Yo me di a la tarea de revisar mi estado, que es el estado de Chihuahua, y en el estado de Chihuahua hay alrededor de 150 personas que van a salir en libertad por aprobar la ley como la vamos a aprobar, con la penalidad en la que la vamos a aprobar. De tal suerte que si hacemos una suposición, porque la estadística no viene en el dictamen, de las otras 4 entidades federativas, estaremos hablando más o menos de 500 personas, delincuentes de alto impacto, que van a salir en libertad
para delinquir en el tema de la extorsión. Y esto es muy grave y esto obedece a la falta de análisis profundo de esta legislación. Sí, 500 personas pueden salir, delincuentes de alto impacto, a delinquir en el tema de la extorsión. También esta ley establece medidas de protección para quienes son víctimas de este delito en el artículo 30. Sin embargo, es un copiar y pegar de la Ley Federal de Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, porque esto ya se establece en el artículo 18 de esa citada ley. Por lo tanto, no se está innovando nada ni se está incluyendo algo que obligue aún más a perfeccionar el cuidado de las víctimas. No omito mencionar que es necesario poder trabajar en mayores facultades, mayores recursos financieros y humanos para la protección de las víctimas, pero esta disposición tampoco abona. En la estrategia para prevenir y combatir el delito de extorsión se señala que hay que tener una estrategia, que hay que definir una estrategia, pero no se establece el cómo va a ser esta estrategia. No se establecen los transitorios, cuándo se debe presentar esta estrategia en materia de extorsión y qué mecanismos va a evaluar esta estrategia en materia de extorsión. Por lo tanto, como luego se dicen los dichos y refranes populares, orden dada no supervisada, se la lleva a la fregada, por no decir otra palabra. Y en ese orden de ideas, pues, no hay mecanismos de medición claros para poder garantizar una evaluación muy puntual de lo que está sucediendo con el delito de extorsión y con la prevención de este delito que está flagelando a las y a los mexicanos. Por otra parte, hacen una adecuación en el Código Nacional de Procedimientos Penales al hablar del juez o la juez de control y hablan en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal de la persona juzgadora. Entonces, no hay una armonización completa en esta legislación y por lo tanto resulta innecesaria esa reforma que se está planteando en la materia. Por otra parte, se establece como obligación que serán las unidades antisecuestro quienes tengan la obligación de llevar a cabo la investigación de este tipo de delitos. Sin embargo, en la ley de la materia, en la ley del combate al secuestro, no se otorga esta facultad a nadie. Es decir, no se armoniza esta legislación y tuvieron que haber armonizado la Ley General de Combate al Secuestro para otorgarle esa facultad. Porque también lo que pudieron haber hecho es crear una unidad, como existe la unidad antisecuestro, existe la unidad de trata de personas y que es un delito de alto impacto, pudieron haber creado esta unidad. Por lo tanto, se requiere presupuesto y no prevén más presupuesto para la Fiscalía y para la Fiscalía General de la República para atender este delito. Por otra parte, algo que resulta muy complejo es que en el artículo 25 de esta ley, en su fracción 5, señala que cuando el delito se comete con teléfonos, mediante redes sociales, videojuegos, correos electrónicos, entre otros, el Ministerio Público procurará descartar que estos hayan sido empleados sin el conocimiento o voluntad de su titular. No debe procurar. El Ministerio Público debe definir con claridad hasta dónde fue la intervención de alguien en la utilización de un instrumento de esta naturaleza. No basta pues con la buena intención, porque lo que va a pasar es que no va a investigar y va a dejar suelta la investigación y aquel que tal vez no intervino va a pasar días en la cárcel. Por último, les diría también que, para ir concluyendo, les diría que hay una serie de agravantes que se proponen en este tipo penal y a manera de ejemplo pondría un sindicato al cerrar una calle y exigir mejores condiciones de su salario o exigir mejores condiciones en el lugar de trabajo puede ser acusado de extorsión, porque la legislación también así lo prevé en una de las agravantes que establece. Es decir, la generalidad de la norma hace que no esté tan clara y va a quedarse una interpretación. Pudieran decir, no van a salir de la cárcel aquellos que tienen una penalidad superior por las legislaciones locales, porque las agravantes ahí podemos ubicarlas. Nomás déjenme les digo una cosa, las personas que ya están purgando una sentencia, valga redundancia, ya fueron sentenciadas. No puedes aplicarles esta norma en su perjuicio, no puedes interpretar la norma en su perjuicio y modificar la penalidad de acuerdo a lo que establece esta disposición. Por eso es riesgoso que 500 personas vayan a salir en libertad, delincuentes de alto impacto, para poder estar delinquiendo en este gran país. Por lo tanto, amigas y amigos, nosotros tenemos
claro que este es un delito que ha crecido, que este es un delito que ha avanzado. Tenemos claro también que no se modifican ni se ajustan las penalidades y puede generar problemas. Tenemos claro que hay agravantes, sí, pero agravantes que son genéricas, no están muy claras y que pueden prestarse a errores en la aplicación de la norma. Tenemos claro que las medidas de protección que establecen y que señalan ya están previstas en una ley diferente. Tenemos claro que la estrategia de prevención que están proponiendo no hay una definición de ella, no hay tiempos, no hay criterios para la evaluación y para hacer una revisión puntual de esta estrategia. Tenemos claro que la unidad antisecuestro será la que investigue, pero también tenemos claro que no se le dieron facultades en la legislación de la materia para poder atender este delito. Por lo tanto, las prisas hacen que se cometan estas fallas. Esta no es una mejor ley, tiene errores, y yo le diría al grupo, al oficialismo, hay que dejarse ayudar, hay que atender las experiencias locales. Nosotros en Chihuahua hace algún tiempo tuvimos el flagelo del secuestro, la extorsión, cobro de derecho de piso, fuimos referente mundial de la violencia de manera lamentable, y en un tiempo cercano a 6 meses se hicieron reformas, se construyeron acuerdos con todas las fuerzas políticas para sacar adelante este tema y fuera Chihuahua un estado más seguro. Quienes somos de Chihuahua lo sabemos porque se aprobaron por todas las fuerzas políticas estas reformas, incluidas reformas para el combate a la extorsión, y hoy han dejado de lado las opiniones que tenemos nosotros. Habremos de presentar reservas, sí creemos que debemos de legislar en esta materia, pero habremos de presentar las reservas prudentes y convenientes para hacer una mejor legislación en este gran país. Y les digo, y con esto concluyo, Presidenta, al oficialismo, amigas y amigos, hay que ponerle mucha cabeza y mucho corazón a este país y a este gran México. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. El grupo parlamentario del PT ha decidido dividir su participación. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, hasta por 5 minutos para fijar su postura. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Querido pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, me permito realizar los siguientes comentarios. Primero, que esta es una iniciativa que viene por parte de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y es parte de la estrategia de seguridad que ella ha venido implementando desde que tomó protesta. Ella está convencida que uno de los mayores flagelos que ha vivido nuestra población mexicana es precisamente el tema de la inseguridad, y que el delito de extorsión durante los últimos meses pues ha tenido un crecimiento importante. Imagínense que del 100% del delito, solamente el 98% no denuncia. Solamente cerca del 2% se atreve a denunciar. ¿Por qué? ¿Por miedo o porque hay muy poca confianza a las instituciones encargadas de la persecución del delito? Comentarles que el delito de extorsión no es un delito nuevo, es un delito que ha venido avanzando desafortunadamente y que en otros sexenios no se le había dado la atención que el día de hoy se le está dando. Esta es una ley general que se desprende de una reforma constitucional, la reforma al artículo 73, en donde nos faculta como Congreso de la Unión para poder legislar en materia de este delito. De entrada, eso ya representa un avance importante. De entrada nos demuestra la valentía de nuestra Presidenta de la República por atender este delito y los temas de inseguridad. No omito mencionar que hoy el secretario de Seguridad Pública a nivel federal se encuentra en Michoacán, uno de los 4 estados que ha sido más afectado por este delito de extorsión. Por eso, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por supuesto que le vamos a dar acompañamiento a esta iniciativa presentada por nuestra Presidenta de la República, y entendemos que puede tener algunas situaciones que tengamos que perfeccionar. Pero recuerden, compañeras legisladoras y legisladores, que toda ley es perfectible y que conforme vayan surgiendo algunas necesidades propias del desarrollo
desarrollo, de la aplicación de este cuerpo normativo que hoy nace y que hoy surge para atacar y combatir el delito de extorsión, pues seguramente tendremos que ir perfeccionando, tendremos que ir presentando algunas iniciativas de ley con la finalidad de que este instrumento jurídico realmente sirva a la población y terminemos con este delito, que lo combatamos de manera frontal. Es importante que le demos instrumentos y herramientas legislativas suficientes y necesarias a la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda atender este tema, porque es una queja que tenemos por parte del pueblo de México. Y me permitiré realizar algunas precisiones, porque el PT, por supuesto que vamos a dar acompañamiento a esta ley que surge el día de hoy, pero también traemos algunas observaciones. Es importante que también se atienda el tema de la tentativa en este delito, lo cual nosotros estamos proponiendo una adición al artículo 15 para que quien pretenda extorsionar y que no lo logre por algún motivo, pues también pueda tener alguna sanción. ¿Qué más nosotros estamos proponiendo? También proponemos una agravante más al artículo 18 y una adición más también al artículo 30, que tiene que ver con una modalidad de extorsión que ha surgido durante los últimos meses, que es con las extorsiones digitales, de las cuales más de un ciudadano o ciudadana mexicana han sido víctimas de este tipo de delitos. Y también quiero comentar algunas bondades que tiene esta nueva ley y que es importante también resaltarlas. Esta ley permitirá tipificar de manera clara las distintas formas de extorsión, incluyendo el cobro de piso y las extorsiones digitales, castigar severamente a quien lucran con el miedo ajeno, proteger a las víctimas con acompañamiento legal, psicológico e incluso económico, crear una coordinación efectiva entre los 3 órdenes de gobierno para prevenir y sancionar este delito. Desde el Partido del Trabajo, nosotros refrendamos nuestro compromiso de legislar para el pueblo y con el pueblo, porque la seguridad no es un privilegio, es un derecho humano. Sigamos caminando juntas y juntos en la ruta de la justicia, de la paz y de la transformación. En el PT estamos convencidos que la seguridad de las y los mexicanos es fundamental para regresar la paz a nuestros paisanos, para regresar a nuestro gran pueblo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja para fijar su postura. Con su venia, presidente, venimos a levantar la voz por los comerciantes, los transportistas, productores, restauranteros, por los tianguistas, por los aguacateros, por los comerciantes, por los limoneros, por cada mexicano que abre su negocio con miedo porque sabe que hay un delincuente que le amenaza bajo la sombra de la impunidad. Esta ley va contra toda una industria de la extorsión, contra miles de criminales que se han basado en la impunidad, en la no denuncia y en el miedo de la gente porque no ven eficacia en la persecución del delito. Creemos que con esta ley se va a poder ir contra estos miles de extorsionadores, cobracuotas, cobrapiso, y si bien pudiera haber algún beneficio retroactivo, es muy menor frente a los miles que se les van a sancionar y castigar por andar extorsionando a la gente. De cualquier manera, en el PT estamos proponiendo que la penalidad sea de 8 a 18 años. Y estamos proponiendo, como lo dijo la diputada Bernal, castigar también la tentativa de extorsión. El que llama, el que manda un mensaje, el que deja un recado con una bala, ya por ese hecho amerita una sanción de carácter penal. Ya no habrá quien se esconda por la falta de una legislación eficaz.
Y aquí varios grupos criminales que han hecho un enorme daño, como la familia michoacana en Guerrero, en Michoacán y en Estado de México, que han hecho un emporio, un impuesto criminal donde cobran el huevo, la leche, el pollo a los ferreteros, extorsionan incluso a alcaldes, a políticos. Contra ellos va esta ley, contra la Unión Tepito. Y esperamos que pase también una propuesta ahí del presidente de la Comisión de Justicia para que se vaya contra el grupo del gota a gota, que han hecho un daño terrible, que fijan supuestos préstamos y luego van a extorsionar a la gente, la golpean y la amenazan. No debe haber ningún resquicio. También contra los malos policías que extorsionan en diferentes niveles a nuestros paisanos migrantes o que se ponen en retenes para ver a quién extorsionan o le quitan sus bienes, sobre todo a la gente que viene de Estados Unidos. Esta ley tiene muchas bondades. Si bien esperamos que pasen algunas reservas, nos parece que es la legislación más en materia de extorsión. Se establece un tipo penal homogéneo y agravantes que cubren explícitamente el cobro de piso, la extorsión carcelaria y digital, el llamado secuestro virtual. Establece reglas claras para la atracción federal en casos de impacto interestatal o cuando sean grupos criminales que abarquen varios lugares. Hay protección a las víctimas, que es algo muy importante. Medidas cautelares, ventanilla única e incluso resarcimiento al daño patrimonial a través de lo que se recupere con la extinción del dominio a estos criminales. Este delito se perseguirá ahora de oficio y no habrá algo muy importante: la necesidad de ratificar la denuncia. Y tampoco habrá careos con el criminal y la víctima, que esto se prestaba a que nadie quisiera denunciar. Habrá técnicas especiales de control judicial apegadas a derechos humanos. Habrá una extinción de dominio ágil. Y los bancos y las financieras y todas las aplicaciones digitales tendrán que actuar de manera ágil, tendrán que rendir una cooperación obligatoria y tiempos de respuesta perentorios para datos y congelamiento de cuentas. Concluyo, presidente. Gracias. Habrá reparación integral y acceso a fondos de apoyo. Y habrá blindaje de derechos con cláusulas antiabusos, defensa pública fortalecida y exclusión probatoria ante irregularidades. Es la legislación más completa en materia antiextorsión. Esperemos que algunas reservas prosperen, pero nuestro voto será a favor y pedimos el voto a favor de todos los diputados y diputadas de esta soberanía. Es cuanto, presidente. Gracias, presidente. Menudo problema en el que nos metió el cártel de Morena. Después de 7 años de gobiernos corruptos, se dan cuenta que fracasaron. Las familias sufren de extorsión, se les truncan sus sueños cuando quieren abrir un negocio, cuando quieren sacar adelante a sus familias, y todo por miedo a denunciar, porque el gobierno se metió a la cama con la delincuencia organizada. Nosotros en Acción Nacional pusimos siempre y pondremos siempre en el centro a las familias, a los que quieren salir adelante, a los que quieren trabajar de manera honesta. Presentamos ante esta Cámara de Diputados la primera iniciativa para facultarnos y poder emitir una ley general para prevenir y sancionar la extorsión. Y me da mucho gusto porque el 17 de septiembre presentamos el proyecto de ley
ley al que la Consejería Jurídica del Ejecutivo le puso mucha atención. De hecho, se inspiró en nuestra iniciativa. Y me da mucho gusto que el Ejecutivo tome en cuenta las propuestas del PAN, porque no venimos aquí nosotros a buscar crédito. Venimos aquí a que las cosas sucedan por el bien de las familias. Venimos a defender a México. Y llegó la propuesta del Ejecutivo inspirada en la de Acción Nacional. Pero hasta para copiar se necesita talento, porque cometieron errores al copiar nuestra iniciativa, compañeras y compañeros de Morena. Bajaron la sanción de extorsión. Nosotros la traemos con un mínimo de 10 años a cualquier persona que comete el delito de extorsión, porque nos parece un delito grave y que con agravantes tiene que ir creciendo varias decenas de años. ¿Qué hizo el gobierno? Bajarlo a 6 años. Pero no se dieron cuenta, o mañosamente lo hacen, porque en estados como Baja California, mi estado, la sanción mínima ya es de 7 años. Entonces la presidenta lo que quiere es bajar la pena de 7 a 6 años en Baja California. Porque fácil y sencillo, hay que decirlo, eso se traduce en que hay delincuentes sentenciados por extorsión que van a salir libres en Tijuana, en Mexicali, por culpa de la iniciativa de la presidenta. En la comisión hablamos sobre esa modificación que es necesaria, porque este es un reclamo que viene de las cámaras, de los comerciantes, de los que atienden en las carretas de tacos, porque la extorsión es tan grave que no solo es el cobro de piso, no solo es las llamadas que se reciben desde los penales, en donde no debiera haber teléfonos celulares. Es la extorsión que cometen los ayuntamientos, que se comete en Tijuana, porque los servidores públicos del Ayuntamiento de Tijuana van a las carretas de tacos a cobrarles para pedirles permiso o para dejarlos operar en la ilegalidad. Semana a semana van a cobrarles. ¿Qué tienen que hacer las familias? Pagarle a la delincuencia organizada y pagarle al gobierno ilegalmente por la extorsión que cometen. Eso se vive en el Ayuntamiento de Tijuana y se vive también en muchas ciudades de nuestro país. Y poco nos va a servir tener la ley perfecta si no se ejecuta. Necesitamos realmente una voluntad de que se erradique la extorsión, problema en el que ustedes nos metieron y que en Acción Nacional nos hemos encargado de proponer las soluciones. Por eso hemos presentado esta iniciativa y claro que me da mucho gusto que podamos coincidir, que se haga política de la buena, que pongamos en el centro a las familias, pero que no se les olvide que hay que incrementar la sanción porque es un delito grave, un delito que anula los sueños y las esperanzas de las familias, un delito que cometen sus servidores públicos. No quiero pensar incluso que ustedes han incurrido en estas prácticas. No lo quiero pensar, pero si no, entonces, ¿de dónde salió el huachicol fiscal? Ese que ustedes inventaron, ese que ustedes crearon y que tantas campañas ha financiado. De nada va a servir si no ponemos realmente atención a los detalles e incrementamos esta sanción como lo están pidiendo las familias, como lo están pidiendo los comerciantes. Y de nada va a servir si no tenemos la voluntad y si no la encontramos en el gobierno, dándole los recursos que se necesitan para que esta ley sea realidad en todo el país. Ya no hay pretextos, no habrá pretexto. Acción Nacional puso la propuesta, está a consideración. Hagan los ajustes correspondientes, apruébase y ejecútese, porque ya no hay pretexto para que el siguiente año la extorsión siga incrementándose e incluso se duplique, como es el caso de Tijuana y de Baja California. Muchas gracias, presidente. Presidente, con su permiso, amigas y amigos, como ya se dijo anteriormente, esta ley es una respuesta para combatir uno de los delitos más sensibles que hoy afectan a las familias mexicanas, porque con la extorsión no solamente perjudican el patrimonio, le roban el dinero, sino
le roban la paz, la tranquilidad, la libertad, incluso hasta la vida a las personas que son a los que perjudica finalmente este lacerante delito. Aquí la extorsión le pega, como ya también se dijo, al taquero, al transportista, al productor del campo, al pequeño empresario. Esta ley, como su nombre lo indica, es una ley general para que obligue y faculte a los 3 órdenes de gobierno a actuar coordinadamente. ¿Y qué quiere decir que los faculte y obligue a actuar coordinadamente a los 3 órdenes de gobierno? Pues miren, por citar solo algunos de los artículos para coordinarse y para actuar en consecuencia, el artículo 12 habla sobre implementar medios tecnológicos y de inteligencia. El artículo 30 habla sobre las medidas de protección, traslado y resguardo de las víctimas de los delitos. O por ejemplo el artículo 39, que habla también de que los órdenes de gobierno tendrán que hacer campañas de difusión para la prevención de este delito, o también para que en los centros penitenciarios, tanto federales como estatales, tendrán que adquirir e implementar aparatos para bloquear la señal de los teléfonos celulares, que como bien saben, muchos de los delitos que se cometen en la extorsión, en la modalidad de la extorsión, se cometen desde dentro de los penales. ¿Qué quiero decir con estos artículos que menciono? Que la coordinación requiere presupuesto, que la coordinación requiere inteligencia, capacitación y preparación de los municipios, de los estados y de la federación. Y que cuando estamos hablando de que no habrá presupuesto para implementar estas medidas, pues estamos mandando a los policías y a todo el sistema judicial a una guerra sin fusil. Por eso decimos aquí todos los grupos parlamentarios que estamos dando un paso al frente para combatir la extorsión. Pero un tema sin presupuesto, pues estamos dando un paso en falso. Estamos simulando que vamos a combatir la extorsión, porque amigas y amigos, el artículo 9 transitorio de esta ley dice textualmente que no habrá recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal del 2026 para la extorsión. Luego entonces, ¿cómo vamos a pedirle a los estados que implementen estas acciones que acabo de enumerar sin ningún recurso adicional? Porque miren, en materia de seguridad hay 2 fondos específicos, el 33 y el 36. Y hay un fondo que es el FAST, que quiere decir que va directamente a los estados y a los municipios para brindar seguridad. Bueno, en términos generales, en estos fondos para la seguridad que van directamente a los estados y a los municipios, no solo no se les está aumentando, como lo acabo de mencionar en el artículo 9 transitorio de esta ley, sino por el contrario, se les va a disminuir, aunque ustedes no lo crean, 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos para los estados y para los municipios. Y aquí al rato vendrán a decir que esos 10,000 millones de pesos no se van a eliminar, se van a trasladar al ejército y a la marina. Pero lo cierto es
que a los estados y a los municipios, termino, presidente, a los estados y a los municipios, en lugar de dotarlos con mayores recursos para su preparación, capacitación y para la coordinación para el combate a la extorsión, no solo no les dan un centavo más en el presupuesto del 2026, sino van a quitarle 10,000 millones de pesos. Vamos a votar a favor de esta ley por la importancia y la sensibilidad para combatir la extorsión, pero tendremos reservas que vamos a puntualizar en el momento oportuno. Concluya, diputado. Concluyo, en el momento oportuno de presentarlas. Por su atención, muchas gracias. Compañeros y compañeras legisladoras, ciudadanos y ciudadanas de México, comparecemos hoy para discutir y para respaldar una nueva reforma más relevante, sobre todo en este periodo legislativo, y es esta iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Una medida que responde al clamor ciudadano frente a uno de los delitos que más lastima el tejido social, la economía social y la tranquilidad de las familias mexicanas. De acuerdo con las encuestas de victimización, más del 96% de los casos no se denuncian, lo que nos habla de una cifra realmente negra y alarmante. Miles de personas callan por miedo o por represalias. Frente a esta triste realidad, el Estado mexicano no podía permanecer inmóvil. Por ello, nuestra presidenta de la República, bajo el liderazgo del maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, diseñaron una estrategia nacional contra la extorsión. Esta es una herramienta de protección y de justicia, donde la principal virtud, sobre todo para este dictamen, es fortalecer a los estados, dotándolos de un marco homogéneo y coordinado. Hasta ahora, cada entidad de la República tenía su propia definición de extorsión, sus propias penas, sus propios procedimientos, lo cual dificultaba la cooperación, sobre todo entre las fiscalías. Con esta nueva ley, las diferencias desaparecerán. La extorsión se va a castigar de la misma manera en todo el territorio mexicano y se convertirá en un delito de persecución oficiosa. Este cambio es meramente trascendental, pues ahora la sola noticia del hecho bastará para que las instituciones de seguridad investiguen. Además, esta ley crea una red nacional de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios. Durante su comparecencia ante esta Cámara de Diputados, nuestro secretario de Seguridad fue puntual al explicar cómo la ley va a permitir fortalecer las capacidades locales y cerrar filas contra la extorsión. Primero, señaló que se pondrá fin a la fragmentación normativa que por años obstaculizó la justicia. Segundo, el fortalecimiento de las policías estatales y de las fiscalías locales mediante la debida capacitación tecnológica y coordinación directa con la Federación, por lo que el nuevo esquema prioriza una comunicación ágil, efectiva entre todos los niveles de gobierno. Y tercero, que ya se han registrado más de 400 detenciones de presuntos extorsionadores en coordinación precisamente con los gobiernos estatales. Este dato demuestra que la estrategia no es solo normativa, sino que ya está en marcha. Cuando el secretario detalló que desde julio de 2025 se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha permitido frustrar el 74% de los intentos de extorsión y detener así a 386 personas en 19 estados ya de la República. Asimismo,
el uso del número 089 como línea de denuncia anónima aumentó ya el 85% en llamadas, reflejando mayor confianza ciudadana. Y quinto, se establecen medidas tecnológicas como el bloqueo de las líneas telefónicas, la colaboración directa con las empresas de telecomunicaciones y el bloqueo obligatorio de señal en los centros penitenciarios, que es de donde más se reciben estas llamadas de extorsión. La ley no solo endurece las penas o amplía las facultades de las autoridades, también coloca a las víctimas en el centro de la política criminal. Con ello, las víctimas dejarán de sentirse solas y desprotegidas. Permítanme referirme ahora al tema Yucatán, un estado donde históricamente se han mantenido la seguridad en los más altos niveles del país, pero que hoy enfrenta también nuevos desafíos. El 43% de los casos registrados en la entidad corresponden a extorsiones también simuladas o secuestros virtuales. Ante este fenómeno, el gobernador del estado de Yucatán, de mano de su secretario de Seguridad Pública, ha fortalecido la línea de atención y han lanzado también campañas de prevención para mitigar estos hechos. Aquí venimos a legislar, compañeros y compañeras, para proteger a todo el pueblo de México, a devolverle la paz a todas las familias mexicanas, bajo el mando y liderazgo de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Concluye, diputada. Se compromete a materializar también con esta eficaz estrategia de seguridad el combate a la extorsión. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Presidente. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy discutimos radica su importancia no solo en dotar a las víctimas de un marco normativo que los proteja, que proteja sus derechos, su integridad y hasta su vida. La importancia de expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión, el Código Penal Federal o el Código de Procedimientos Nacionales no solamente radica en la importancia de las diferentes legislaciones que cambiamos, sino radica en realidad en hacer caso al llamado urgente de las y los mexicanos. Esta iniciativa que envía nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lleva los sentimientos de las y los mexicanos. En él están expresados los sentimientos de doña Lupita, quien es dueña de la tienda de la esquina. Lleva grabado el sentimiento de don Jesús, el taquero de la colonia. Lleva impregnada la urgente necesidad de tener un marco normativo de doña Soraya, quien es dueña de una pollería dentro del mercado. Esta iniciativa da mayor protección a todas ellas y a ellos, pero también da mayor protección a nuestros emprendedores, a nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios que dan trabajo a una gran parte de la población y quienes quiero señalar que el INEGI dice que 3 de cada 10 han sido extorsionados. Hoy, compañeras y compañeros, con esta ley general armonizamos marcos legales, unificamos tipos penales, combatimos la impunidad que ha sido uno de los mayores cánceres de este país. Con esta reforma creamos una política uniforme de investigación y sanción. Se establecen medidas operativas. Establecemos que la extorsión se investigará por oficio, porque a diferencia de ustedes, los del PRIAN, a nosotros en Morena nos preocupan las víctimas. Cuidamos su integridad, porque sí, las víctimas durante años han temido por su vida al momento de denunciar. Por eso ahora será por oficio. Tendremos protocolos de protección a las víctimas, procedimientos claros para la intervención legal de comunicaciones cuando sea totalmente necesario. Y aquí quiero subrayar, porque la oposición siempre distorsiona el contenido de los dictámenes, cuando sea totalmente necesario para terminar con las células de crímenes que hay. También se blindarán los centros penitenciarios, porque de ahí salen las llamadas, de ahí salen los mensajes, de ahí salen las
transmisiones que hacen que la gente esté siendo extorsionada todos los días. Y quiero decirles que con esto se va a lograr la coordinación entre las autoridades federales y locales, terminando así con el eterno conflicto de competencias que siempre han tenido las fiscalías. Y también quiero concluir mi participación desmintiendo lo que hace un momento diputados de la oposición subieron a decir aquí. Aquí quieren decir que la extorsión ha ido en aumento por los malos gobiernos de nuestro movimiento. Quiero decirles que mienten y mienten con todos los dientes, porque la extorsión no creció ayer. La extorsión no se dio de un día para otro. La extorsión se dio en sus tiempos, en sus malos gobiernos, y heredamos una maldita lista de bienes heredados de ustedes, como el tema de la extorsión, gracias a su falsa guerra contra el narco. Esa falsa guerra que no tenía estrategia, que no tenía rumbo, que no tenía inteligencia, pero que ustedes mantuvieron, y es porque mantenía a los delincuentes dentro de la impunidad. Pero hoy Morena, con esta iniciativa, va a recuperar el liderazgo del Estado. Con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum recuperamos la fuerza, la inteligencia, lo básico y necesario para poder castigar este tipo de delitos, porque en Morena estamos a favor de la paz, de la tranquilidad del pueblo, del bienestar de las y los mexicanos, y que se oiga fuerte y que se oiga claro, estamos a favor de todas las personas que día con día salen a ganarse el sustento de sus familias. Vamos a luchar siempre por proteger a las y los mexicanos, porque en Morena no somos iguales, en Morena somos distintos y velaremos por los intereses del pueblo de México. Es cuanto, diputado presidente. Con su permiso, señora presidenta. A ver, empecemos por partes. Acción Nacional va a votar a favor esta iniciativa, en primer lugar, porque nunca hemos regateado cuando se tratan de intentos por regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. En segundo lugar, vamos a votar a favor porque fuimos el grupo parlamentario que primero presentó esta iniciativa, que por fortuna la presidenta retomó. Y digo por fortuna porque lamentablemente en esta Cámara no pasa nada que no nazca del Ejecutivo o que lo retome, como en este caso. Hoy hablamos de uno de los temas más dolorosos para México, la extorsión, ese miedo cotidiano que se instaló en prácticamente todas las familias del país, esa llamada telefónica que paraliza, la cortina de un negocio que no vuelve a abrirse, el camión que sale y no sabe si regresará. Pero hablemos con claridad, no se autoengañen, oficialistas. Solo en el primer semestre de este año se registraron 5,880 víctimas de extorsión en México. La cifra con registros más altos, registros oficiales, es decir, un aumento del 83% en 10 años. Y recuérdenlo, el PAN dejó de gobernar hace 13 años. Hágase responsable del presente. Dejen de dar pretextos de lo que ustedes han dejado de hacer. Pero como ya dije, fuimos los primeros que presentamos esta iniciativa y propusimos con mucha claridad que se ha perseguido de oficio este delito, porque no podemos olvidar casos tan dolorosos como el que pasó el pasado 20 de octubre, donde fue asesinado Bernardo Bravo, líder limonero que encabezó denuncias contra la extorsión en su región y que perdió la vida por una sola cosa, por confiar en la autoridad, por atreverse a pedir protección y justicia. Ese crimen confirma lo que está pasando en el país, que denunciar te puede costar la vida. Y no es el único caso.
Hoy mismo, los agricultores y campesinos que se han manifestado en todo el país nos gritan una verdad que duele. Hay hectáreas enteras de campo abandonado por miedo al pago de piso. El campo está detenido, no por falta de manos, sino por falta de apoyos y excesos de amenazas. Y estas tragedias no son mala suerte, son la prueba viva de que el Estado ha fallado, porque donde manda la amenaza es porque la autoridad se ausentó. Cuando una familia paga para vivir, el Estado ha fallado. Cuando un comercio paga para abrir, el Estado ha claudicado. Y cuando un agricultor es asesinado por denunciar, el crimen ya gobierna ahí. La extorsión aparece justo en el hueco que deja la autoridad. Pero tampoco nos autoengañemos. Una ley no se mide por el número de hojas que tiene, ni por el consenso que logra, como es el caso de esta ley. Una ley se mide por cuántas vidas logra salvar. Y de nada va a servir esta nueva ley si no se aplica. Y es prácticamente imposible que se aplique si no tiene impacto presupuestal. Por eso nosotros exigimos que se reforme el artículo 9 transitorio que establece que no habrá recursos adicionales, que todo será con cargo al presupuesto aprobado. La seguridad no se puede condicionar a los ahorros. Sin dinero no hay resultados. El crimen lo sabe. La víctima lo sufre. El gobierno debe entenderlo también. Y claro, sí lo vamos a votar a favor porque así la presidenta de la República no va a tener pretextos para acabar con la extorsión. Y lo vamos a votar a favor para que gobernadores como el mío de Zacatecas dejen de tener pretextos para poner atención en lo que está sucediendo en el mercado de abastos. Lo vamos a votar a favor para que nunca más alguien tenga que callar por miedo. Lo vamos a votar a favor porque esta ley es para que cada familia vuelva a vivir con tranquilidad y con paz que nos robó justamente el cártel de Morena. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta, y con la venia de la Asamblea. Creo que hemos coincidido, al menos todos los grupos parlamentarios, en que la extorsión no solamente es el delito que tiene hoy más incidencia en nuestro país, sino el que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años. Es el delito de mayor crecimiento en los últimos años. Esta propuesta de iniciativa no es menor, no es solamente el reconocimiento de que estamos enfrentando un flagelo difícil de atacar por las formas diversas en las que se presenta. Porque las extorsiones no solamente son el cobro de piso, como bien se ha dicho en esta tribuna, sino también son estas extorsiones telefónicas por WhatsApp, de cualquier naturaleza que se hacen, inclusive hoy sabemos de manera pirata, porque muchos utilizan el miedo y el desconocimiento de la gente para extorsionarlos a nombre de grupos delincuenciales, que no es que los grupos delincuenciales no extorsionen, sino que lo hacen personajes individuales abusando de esta psicosis que a veces se da en relación a estos grupos criminales. Dicho eso, es entonces uno de los delitos además más silenciosos, porque hoy día el 97% de los delitos de extorsión no se denuncian. Hay grandes temas en esta iniciativa. Primero, el reconocimiento y la creación de una estrategia en materia de extorsión. Temas que son, creo yo, muy relevantes, como es la persecución oficiosa. Ya no se tiene que denunciar, sino de manera oficiosa el Estado mexicano tendrá que perseguir a los extorsionadores. El uso de la inteligencia y la tecnología, conocido también como la seguridad digital. Hay el caso de una antena de telefonía que servía por muchos años solamente a un penal
Era la antena que servía para la extorsión. Hoy, con estas acciones en contra de la extorsión, se ha logrado no solamente que esto se le pueda solicitar a las empresas de telefonía que puedan no solamente desactivar números telefónicos, sino también bajar este tipo de torres que sirven a los extorsionadores. Además, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que durante el proceso penal hoy ya se puede dar en este delito, la reparación del daño que se hará con recursos obtenidos por el procedimiento de extinción de dominio, pero sobre todo la homologación del delito, que era uno de los problemas más graves que teníamos, porque no había una estrategia cierta de qué hacer en materia de extorsión. Y otro de los puntos muy importantes es que hoy se puedan hacer públicas las formas en las que se extorsiona para que la gente tenga también educación en esta materia y no caigan con estos fraudes que hoy existen a través de redes sociales, de WhatsApp y de muchos otros ganchos que hay en el aire en México. ¿Qué otra cosa es de destacar? El reconocimiento del Estado mexicano y el encabezar una estrategia, pero sobre todo el fortalecimiento a través de los estados con las unidades antisecuestros que ya existen en los estados y que atienden específicamente el secuestro, que sea a través de estas unidades que se atienda la extorsión. Hay algo en lo que consideramos nosotros que en general esta iniciativa es positiva. Sin embargo, aquí con mucha razón ha dicho el diputado Alejandro Domínguez de Chihuahua que hay excepciones de leyes locales que en su media son mucho más elevadas que la propuesta que se está haciendo de la penalidad que se propone en esta ley. Es decir, en estados como el nuestro, como Chihuahua, que tenemos penalidades muy altas junto con Guerrero, hay la posibilidad de que delincuentes que hoy se encuentran detenidos puedan solicitar cobijarse con esta nueva ley. Es por eso que en eso nosotros en el Partido del Trabajo presentaremos una reserva para evitar que las penalidades sean menores que en estados como Chihuahua, Guerrero y Morelos, que tienen una media de 17.5 años en su penalidad. Me parece que esto es atendible, pero además porque estamos tratando de combatir el delito de la extorsión, no liberar extorsionadores. Me parece que coincidimos todos en el flagelo que es este delito. Y por eso en el Partido del Trabajo votaremos a favor en lo general y presentaremos estas reservas que hemos dialogado también ya en la comisión y que son necesarias para hacer de este un dictamen no solamente de avanzada, sino que cubra todas las necesidades de los estados del país. Muchísimas gracias. Con su venia, presidenta. La extorsión es una plaga ya extendida en todo el país. En gran parte tiene su causa por una política de abrazos y no balazos. Es la falta de Estado de Derecho. Diputada, por allá me quieren preguntar algo. No sé, la 074, ¿no? Muy bien. La extorsión es una plaga que se extendió por el país por la política de abrazos y no balazos. Y si no se dispara con AMLO 50% el cobro de piso. La extorsión desarticula el tejido social, restringe las libertades, impone un impuesto como el que se conoce del impuesto del crimen. Impacta en la vida social y económica de los pueblos. Son también aquellos nuevos desplazados de nuestra migración interna. Quiero referirme a dos puntos en especial. El presupuesto, tres, presupuesto agravantes y algunas precisiones.
El artículo 9 transitorio dice que no hay impacto presupuestal. La Comisión de Presupuesto mandó a decir lo mismo. Y sin embargo, señores, señoras, es un delito que es fácil de hacer y más cuando no hay Estado de Derecho y muy difícil de combatir. Tan es así que necesitamos esta ley. Y lo que pasa es que no le dan ningún recurso y requiere el Estado recurso para combatirlo. Hay un centro de atención a denuncias por el delito de extorsión. Lo crea esta ley, lo establece en el artículo 41. Necesita presupuesto para el centro, para capacitar, para los investigadores, para subir el sueldo. Qué bueno que ya no se necesita la ratificación de una denuncia y que no se necesita la denuncia. Se abrirán miles y miles de carpetas para las que no habrá recurso alguno. La atención de las víctimas, yo creo que hay que fortalecerla, pero solo el artículo 30 establece medidas que deberían de sostenerse con más presupuesto. Hay también 16, 17 y 18, esos artículos se refieren a las agravantes. Qué bueno que hay un agravante en las penas en caso de mujeres embarazadas, de niños y de niñas, de comerciantes, de adultos mayores, de muchísimos. Yo le agregaría también, además de lo que ya pusieron, que proteja a candidatos y candidatas, a servidores públicos, a líderes sociales. Fue el caso de Bernardo Bravo. A líderes sociales como la maestra de Veracruz, a líderes religiosos, todos ellos, cuando se hace la extorsión, impacta directamente en la comunidad. Por eso hay varias reservas en relación al presupuesto, a las agravantes y también a los sujetos activos, como lo señalaron. Hay algunas precisiones que quiero hacer. La reforma del artículo 73 que aprobamos aquí con ustedes, establecieron 180 días para la discusión. Y lo que quieren hacer es sacarla antes de que llegue noviembre. Esas prisas hicieron que la definición del delito que está en el artículo 15 tenga muchas preocupaciones. O bien, también quiero precisarles que esas prisas hicieron no revisar bien las agravantes, ni las penas, ni el sujeto activo, ni el sujeto pasivo. Quiero precisar además que no es, como muchos de ustedes lo han dicho, muchos diputados, que ya es una ley nada más y que ya está todo homologado. No, se mantienen las leyes de los estados. Por eso es tan importante el presupuesto a los estados. Claro que sí, y no viene así en el próximo presupuesto. No es única ley, tan es así que en el artículo 8 habla de la facultad de atracción. Cada vez que se quiera, se va a atraer. Y también creo que es importante que nos sentemos a pensar una cosa. ¿Y si se equivoca la autoridad? Si se equivoca la autoridad, hay prisión preventiva oficiosa en la que te meterán a la cárcel sin preguntarte. Y si se equivoca la autoridad, no hay amparo que te proteja. Si se equivoca la autoridad, no hay suspensión que te proteja. Si se equivoca la autoridad, no habrá beneficios. Un poco de justicia restaurativa la deberíamos de haber pensado. Si se equivoca la autoridad, estamos desprotegidos. De cualquier modo, votaremos a favor, porque se necesita la ley, porque es uno de los delitos más sensibles que corroe a nuestras comunidades. Pero estaremos pidiendo presupuesto. No basta la ley. Necesitamos que el Estado tenga recursos. Muchas gracias. Gracias. Con su venia, señora presidenta. Adelante. Hacer caravana con sombrero ajeno es una expresión que todos conocemos. Aquí traigo la iniciativa que presentó Acción Nacional, que en nada se parece al dictamen que el día de hoy estamos votando, bautizado por ellos como la ley, ¿quién sabe quién? Que además votaron a favor, porque lo votaron a favor en lo general. Y por cierto, les hice un cuadrito
para que lo estudien, para que vean las diferencias entre la iniciativa de ley de Acción Nacional con la que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Absolutamente falso que se parezcan en algo. La iniciativa que tanto presume Acción Nacional no se puede dejar reconocer que es un documento de buenas intenciones. Siempre han gobernado con buenas intenciones, pero sin aplicar la ley. Tiene más el carácter administrativo, es de naturaleza administrativa y no de índole penal como la que aquí ya aprobamos en lo general. Además, adolece de estándares internacionales, tantos que lo presumen en materia de derechos humanos, por lo que resulta regresivo al modelo que se está proponiendo en esta nueva ley. Se contrapone desde luego con el dictamen que estamos aprobando, el cual es completo y cubre cada uno de los aspectos que las y los mexicanos han pedido al Poder Legislativo y que, por cierto, fue aprobado en esa histórica reforma constitucional del 2011 al artículo 1 constitucional. Me gustaría escuchar aquí un debate constitucional que esta ley general que hoy se está aprobando contraviene el artículo 1 constitucional o contraviene la Convención de los Derechos Humanos en nuestro continente, de la OEA. No lo he escuchado aquí. Y sí he escuchado argumentos para desviar la atención. ¿Qué argumentos hemos escuchado esta noche? Están duro y duro con las penas que se están reduciendo. Nada más se saltaron 34 agravantes. ¿Qué es un agravante? Hay que decirlo fuerte y claro y de manera muy sencilla. Un agravante aumenta la gravedad de un acto delictivo y por lo tanto la pena es más severa. ¿No la leyeron? Son 34 agravantes, lo que van a permitir aumentar las penas y hacerlas más severas en el caso de extorsión, y hablan una por una. No entiendo por qué sostener que estamos disminuyendo cuando hay 34 agravantes que no existían en ninguna ley. Por cierto, esta ley es absolutamente novedosa. No tiene parangón en la historia legal de nuestro sistema jurídico. Y esta ley la propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si le vamos a poner un nombre, no le pongamos ese nombre, pongámosle la ley Sheinbaum-Harfuch, porque esta ley está proponiendo 34 agravantes para aumentar los delitos de extorsión, al contrario de lo que aquí se ha venido manifestando. Otra vez a confundir a la opinión pública. Me queda casi nada de tiempo, no voy a poder abundar mucho sobre los importantes puntos que están complementando a esta gran ley general, propuestas en las reservas del coordinador parlamentario, a la que se sumaron varios coordinadores. Solamente quiero mencionar una cosa. Nos parece de la mayor importancia el artículo 43, porque la política pública, es decir, la estrategia en materia de seguridad, se está elevando a ley. Y cuando una política pública se eleva a ley, se convierte en obligatoria. Qué bueno por los diputados de MC, qué bueno que hubo conjunción, porque vale la pena ese artículo 43, política pública convertido a ley para que se vuelva obligatoria. Sobra decir lo que aquí se ha dicho. Este delito ha lacerado a la sociedad mexicana, la sigue lacerando. Y hoy estábamos en un marco de buena voluntad. Aprobar estas reservas aquí presentadas son fundamentales para la técnica jurídica. Miren, ya lo decía Carrara, que la extorsión es el abuso de la voluntad ajena mediante el terror. Este cobarde delito es el más cobarde de todos los delitos patrimoniales. Y sí, ahora quisiera yo decirles a las diputadas y a los diputados de mi grupo parlamentario, de la coalición gobernante, del Partido Verde y del Partido del Trabajo:
no temamos en votar a favor de estas reservas, porque la ley Sheinbaum-Harfuch va a hacer historia y va a hacer un legado en nuestro país, porque no tiene antecedente. No podemos seguir institucionalizando la extorsión, porque la extorsión ha dependido del silencio social. Y eso del silencio social, nosotros sí lo sabemos hacer en las calles. No temamos a votarlo a favor, irle a decir a la gente del pueblo que estamos votando una ley correcta, que va a cambiar la realidad de miles y miles de mexicanos. Por su atención, muchas gracias.